Estamos conectados acá con, como nos decía Caro, que nos van a dar una perspectiva general sobre el ahora, el futuro y el más allá de la justicia climática, que es como hemos denominado este conversatorio. Nos acompaña Marique Viguer, investigadora en escenarios y políticas para el programa de investigación de CIGAR en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria, y la Universidad para la Cooperación Internacional, la UCI. Está con nosotros también Adrián Martínez, especialista en gobernanza climática y director de la Ruta del Clima. Esa es una ONG costarricense que aboga por el derecho del público a participar en el proceso de gobernanza climática. Y además nos acompaña Felipe de León, asesor de la Dirección de Cambio Climático y coordinador del proceso de construcción de la Contribución Nacionalmente Determinada, NDC, que plantea los compromisos temáticos para los próximos 5 años. Le cedo entonces ahora la palabra para que cada uno pueda hacer una breve introducción. Le cedo el espacio primero a Felipe de León para que nos comente cómo gestiona la Dirección de Cambio Climático el tema de justicia climática, valga la redundancia, y cuál es el rol de la dirección en la planificación nacional. Felipe, adelante. Tenés ahí el micrófono todavía en silencio. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Listo. Buenas tardes. Primero que nada, quería agradecerle al Museo del Jade y al INSS, obviamente, la invitación, y a Diego y al resto del equipo de comunicación de la DCC, todo el esfuerzo que hacen para coordinar este tipo de ejercicios. Creo que son súper importantes. Y para mí es especialmente interesante porque, como comentaban en la introducción, una de mis funciones para este año, uno de los retos de este año, es coordinar el proceso de actualización de la contribución nacional ante el Acuerdo de París. Básicamente de las promesas que Costa Rica hace, de lo que Costa Rica está comprometiéndose a aportar al esfuerzo internacional para enfrentar la crisis climática, ¿no? Y eso, desde nuestra perspectiva, tiene que incorporar a la justicia climática y una transición justa. Y eso, entonces, ¿qué significa para nosotros? En el marco más grande tenemos un plan de descarbonización, el Plan Nacional de Descarbonización, que es esa ruta grande hacia el 2050, donde tenemos una meta de tener 0 emisiones a nivel nacional. Ese es el marco más amplio, ¿no? Tenemos esa gran estrategia. Y dentro de esa estrategia, entonces, hay un fragmento de tiempo, que es 2020 al 2030, en el que ponemos unos compromisos específicos ante la comunidad internacional como parte del proceso internacional. Y cuáles compromisos asumimos y cómo asumimos esos compromisos y cómo trabajamos esa transición de la que habla el plan de descarbonización, es donde, en mi opinión, se trae a la vida este concepto o estos conceptos de justicia climática y de transición justa, ¿no? Porque justicia climática, como nos decían al principio, pues tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con los diferentes grupos y las diferentes interacciones que pueden haber, y cómo enfrentarlas de una forma justa. Pero cómo enfrentarse de una forma justa depende de cuáles son los grupos que uno está viendo. Entre grupos generacionales, por ejemplo, hay un tema, hay una noción de justicia intergeneracional. Las generaciones que van a sufrir los resultados de esto no son las responsables de haberlo causado en grandísima medida. Hay un tema de justicia entre países, los países que ya se desarrollaron versus los que están en proceso de desarrollo. Hay un tema de justicia dentro de los países, entre sectores económicos. ¿Por qué tiene que descarbonizarse? O sea, ¿por qué el sector, qué sé yo, transporte tiene que asumir el reto por Costa Rica cuando hay otro montón de emisiones que ocurren en otro montón de lugares? Por utilizar un ejemplo simplista, no que esa sea la propuesta. O entre clases sociales o grupos socioeconómicos, no es lo mismo, como mencionaban, enfrentar la crisis climática y los impactos de la crisis climática, los daños que estamos viendo, si uno está dentro de su casa, en un apartamento cómodo. No es lo mismo vivir la pandemia en esas condiciones que si uno no tiene esas condiciones. Lo mismo entre comunidades, que no es lo mismo si uno vive en la costa que si vive en la ciudad, o si uno es una persona trans, o si es una mujer que si es un hombre blanco. Todas estas diferentes aristas de esa justicia de alguna forma tienen que ser consideradas cuando pensamos en a dónde queremos ir, cuál es ese nuevo mundo que estamos construyendo juntos y juntas, y en cómo queremos transitar de aquí a allá, porque digamos, hay parte de esto
que nos la da la ciencia, que nos la da la técnica. Tenemos que ser un país carbono neutro y eso implica ciertas transiciones tecnológicas y energía renovable y hay vehículos eléctricos. Hay cosas esas que yo se las puedo decir desde la ingeniería o de la planificación de políticas, pero hay otras que son sobre qué país queremos ser, sobre cuáles valores representa esa economía, cuáles valores representa esa sociedad, que realmente tenemos que construir juntos y juntas, y ahí es donde espacios como estos me parecen súper valiosos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Ahora tal vez si se nos presenta a Marique, ella nos puede contar un poquito sobre la anticipación de futuros en el proceso de las NDC y por qué es tan importante si aspiramos a justicia climática. Adelante, Marique. Hola, muy buenas tardes. ¿Ustedes me escuchan? Se escucha muy bien. Perfecto. Pues gracias por la invitación. Como equipo siempre estamos encantados de hablar sobre Caro, yo creo que se me quedó pegada la imagen de Marique y la señal. Sí, creo que todo la perdimos. Sí, ¿qué les parece si continuamos con Adrián mientras Marique puede regresar? ¿Les parece bien? Sí, claro. Adrián, si gusta. Ok, muchísimas gracias por acompañarme y acompañarnos a todos acá. Voy a compartir mi pantalla y hacer el uso más efectivo de los 5 minutos que me dieron para hablar un poquito sobre justicia climática. No sé si ven mi pantalla todos y todas o no. Sí, ok, listo, entonces les estoy compartiendo. Bueno, como les comentaba, la Ruta del Clima es una ONG que promueve la participación pública en las decisiones climáticas para nosotros, las personas, y lo que puedan aportar en esos procesos de toma de decisión son sumamente importantes. Entonces, una forma que queríamos presentarle la dimensión de qué es justicia climática es, en parte, la dimensión de un movimiento político. Interpretado de esta forma, la justicia climática, digamos, Mary Robinson lo pone de una manera muy particular, es tratar de no solo ver la gobernanza climática, las acciones climáticas desde un punto de vista centrado en lo técnico, en las decisiones relacionadas con los gases de efecto invernadero y demás, sino centrándolo en las personas, en sus derechos y en los impactos que las personas y las comunidades tienen a raíz del cambio climático. Y esto es algo que desde las ONGs, desde los movimientos sociales en todo el mundo, es algo que es una de las banderas principales que se levantan en torno al cambio climático. Sin embargo, cuando hablamos de justicia climática, la podemos enmarcar básicamente en una definición que dice que cuando abordemos la crisis climática y en sí el desarrollo sostenible que tenemos que impulsar en este contexto, debemos hacerlo tomando en cuenta la equidad, o sea, la justicia y la protección de los derechos humanos de todas las personas. La acción climática y en sí esa búsqueda de justicia que tenemos que desarrollar se tiene que dar en un contexto donde también estamos impulsando el desarrollo sostenible, donde también estamos enfrentando la desigualdad a raíz de la pobreza, donde tenemos que asegurar el acceso a los alimentos a la población y darle suficiente tiempo a los ecosistemas para que también ellos se adapten a los retos que el cambio climático pues, nos genera a raíz de estos cambios. Sin embargo, la acción climática se da en un contexto donde sabemos y lo vivimos día a día cuando salimos de nuestras casas o aún en nuestras casas de desigualdad socioeconómica. Ese es el contexto en donde debemos asumir este reto. Y ese reto también tiene una relación muy íntima con las causas del cambio climático. Sabemos que las personas más vulnerables, más pobres, son las menormente responsables por generar el cambio climático. Sin embargo, en cuanto al sufrimiento y al perjuicio que el cambio climático genera en las personas que son más afectadas, las poblaciones más afectadas son las que menos causaron este problema, como por ejemplo mencionaba Felipe, las mujeres, niños, jóvenes, adultos, poblaciones vulnerables de los países. En este contexto, lo que estamos
diciendo y lo que se reconoce internacionalmente es que estas personas ven lesionada su dignidad, su derecho a un bienestar a raíz del cambio climático, aun cuando no necesariamente tienen la mayor responsabilidad. Entonces, para tratar de enfocar ya esta discusión en una cuestión más allá de solo lo político, sino en tanto a los derechos, el Acuerdo de París nos da dos palabras claves que son súper importantes, el 2.2 del Acuerdo de París, la palabra equidad, que en derecho internacional se puede interpretar como justicia, y la palabra responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de equidad o de justicia climática, podemos hablar de justicia procesal, o sea, poder participar en los procesos de decisiones, como el proceso de DNS que está desarrollando Felipe, justicia distributiva, para que los costos y los beneficios que genera el cambio climático, los cuales pueden tener efectos positivos o negativos, sean distribuidos de manera equitativamente en la población y entre los países. Y justicia retributiva o restaurativa, para que esos daños que genera el cambio climático a las poblaciones más vulnerables sean restaurados. La otra palabra que es súper clave en justicia climática es responsabilidad, porque si queremos justicia, sabemos que hay algunos que son más responsables que otros y no todos tenemos las mismas capacidades para enfrentar el cambio climático. Entonces, son dos palabras claves que siempre tenemos que tener presente. Pero también hay dimensiones de la justicia. Podemos hablar de justicia entre nuestra generación y las generaciones del futuro. Es justo lo que estamos haciendo, el nivel de acción climática que tenemos para garantizarles a ellos y a ellas un futuro digno. Es justo las interacciones que tienen los países del norte con los países del sur, y es justo las realidades que estamos generando para nuestras poblaciones vulnerables dentro de nuestras mismas comunidades. Esos son elementos claves que tenemos que tomar en cuenta. Y ya para cerrar en mis pequeños 5 minutos, hay dos ejemplos súper importantes donde el tema de justicia climática se puede abordar. Por ejemplo, sabemos que las poblaciones más vulnerables se ven desproporcionalmente afectadas. Sin embargo, una disonancia, algo incoherente que tiene, por ejemplo, la normativa climática es que se niega la Convención Marco a hablar sobre la responsabilidad jurídica o la indemnización que tienen derecho esas poblaciones vulnerables a recibir a raíz de los impactos adversos del cambio climático. O, por ejemplo, efectos negativos de no tomar en cuenta un enfoque de derechos humanos al generar acción climática, que son puntos de activismo de justicia climática, como el caso del Alto Maipó, que es una represa en las principales fuentes de agua potable para el conurbano de Santiago de Chile, que afecta a los derechos humanos de las personas. Estos son temas que desde el punto de vista de las ONG son principales en lo referente de acción climática. Sin embargo, a nivel nacional y a nivel regional podemos explorar muchísimos otros temas relacionados con este enfoque. Y simplemente para cerrar, la justicia climática es un asunto de derechos, pero necesariamente también es un movimiento político que todas y todos debemos impulsar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adrián, por la intervención tan dinámica. No sé si Mari, que ya está bien con el audio. Perfecto. Adelante, Mari, que tal vez se nos cuenta un poquito de lo que usted hace en el tema. Sí, las lluvias. ¿Ustedes me escuchan? Ok, súper. Voy a compartir pantalla. ¿Ustedes pueden ver la presentación? Sí, ok, perfecto. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Marieke Veijer. Yo soy investigadora en escenarios y políticas. Coordino un programa de investigación de CICEFS en América Latina, enfocada en apoyar a los diferentes países en su planificación a largo plazo, considerando posibles cambios en el contexto, en el futuro, que podían complicar poder adaptarse al clima o mitigar sus efectos. Hay 3 temas principales que yo quería compartir con ustedes cuando se trata de la justicia climática, considerando el futuro. Lo primero es que el futuro es sumamente cambiante y poder lograr metas climáticas depende en parte de las condiciones del entorno. Entonces, cuando planificamos para el clima y para el futuro con una buena planificación a largo plazo, procuramos lograr las metas para reducir los riesgos de la variabilidad y la vulnerabilidad climática
y reducir los gastos de efecto invernadero. Entonces, identificamos los riesgos, lo que tenemos que hacer para poder atacarlos y planeamos cómo lograr esos objetivos. Eso en teoría suena muy sencillo, pero uno de los grandes desafíos es que en el camino para poder lograr esas metas, muchas cosas en el entorno pueden cambiar. Y no sabemos muy bien en cuáles condiciones va a estar el país para poder dar respuesta a estos eventos climáticos que estamos esperando. Entonces, por ejemplo, las ciudades van a poder absorber toda la lluvia que cae cuando los aguaceros son 3 veces más fuertes que ahora. Las tierras van a ser suficientemente fuertes para poder producir alimentos mientras haya una gran sequía. Cómo estarían manejando los recursos naturales que tanto ocupamos para poder producir alimentos. Esos solo son algunas de las preguntas que hacemos sobre el futuro. Y como hemos visto ahora, una pandemia o una crisis económica o incluso un cambio de gobierno puede cambiar el rumbo de las buenas intenciones y de los buenos planes que tenemos ahora para el futuro. Y lo principal es que hay que prepararse. Cuando la anticipación de futuros nos permite imaginarnos cómo va a ser el futuro de un país, de una comunidad o de una región. Y cuando anticipamos el futuro, no tanto se trata de predecir lo que viene, o cómo va a ser el mundo o nuestro país, sino más bien explorar diferentes formas en que nuestro país se podría desarrollar y con base en ese conocimiento tomar mejores decisiones en el presente. Lo que queremos es explorar a qué se va a dedicar la gente, si todavía vamos a vivir del turismo, la agricultura y los servicios y demás. Queremos saber cómo vamos a estar manejando los bosques, solo por mencionar otro de los temas importantes en Costa Rica. Pero también y principalmente queremos saber cómo va a vivir la gente y cómo va a ser nuestra economía, cómo va a ser nuestra sociedad, cómo vamos a estar movilizándonos de un lugar a otro, etc. Entonces, en mi entender de la justicia climática, uno de nuestros principales retos es la brecha de desigualdad, que según sabemos ahora solo va a aumentar conforme se incrementan los eventos climáticos extremos. Y un tema clave es poder imaginarnos los retos que van a haber para poder lograr que esa brecha se disminuya, con los estratos sociales más vulnerables también pueden seguir adelante, igual que los demás, para que todos seamos menos vulnerables al clima. Y ese proceso de imaginación lo tenemos que hacer de una manera colectiva. Cuando personas de diferentes disciplinas juntan sus cabezas con todos los diferentes conocimientos y experiencias que tienen, logramos descifrar problemas muy complejos. No solo debemos hacer eso a nivel nacional, como estamos planeando desde la Dirección de Cambio Climático, sino también debemos hacer eso en los municipios y en nuestras propias comunidades. Debemos pensar de manera conjunta con la gente con que vivimos en nuestro entorno más cercano, cuáles aspectos de nuestra comunidad podían cambiar. ¿Estamos bien preparados para las cosas que vienen? ¿Cuáles dificultades vemos ahora, pero también cuáles dificultades pensamos que podríamos ver en el futuro? ¿Y qué tenemos que hacer ahora para empezar a prepararnos y estar mejor alineados y preparados entre todos? Perfecto, muchísimas gracias, Marique. Bueno, yo creo que aquí lo que podemos abrir es un espacio de conversación entre ustedes tres. Tal vez considerando eso último que comentabas, ¿verdad? De cómo deben de prepararse las municipalidades y organizaciones.
Puede que acá en la conversación hayan varios líderes en la parte climática y varios líderes de organizaciones. ¿Qué hacemos nosotros como organización y como líderes para poder planificar o incluir justicia climática dentro de las estrategias organizacionales? Yo no estoy muy claro en la dinámica, pero tal vez yo me atrevo a adelantar un primer intento. Yo diría que hay... Yo empezaría tal vez con una pregunta, que es al final del día la pregunta que yo sigo tratando de responderme para contestar, para hacer ese ejercicio a nivel del NDC, que es: ¿qué significa justicia climática en ese contexto específico, para esa organización específica, para esa comunidad? Porque, digamos, cuando uno piensa en los ejemplos típicos de justicia climática, Sudáfrica, y entonces hay comunidades que tienen, o sea, una buena parte de la energía eléctrica en Sudáfrica viene de carbón, entonces hay unas centrales de carbón y hay unas minas de carbón que le dan empleo a un porcentaje gigantesco de personas, a un número gigantesco de personas, y entonces la descarbonización, la transición, uno de los impactos más evidentes es que esa gente se va a quedar sin trabajo, a menos que hagamos algo al respecto. Entonces ahí hay un tema entre sectores y con esas comunidades. O si vivís en una zona en la que el estrés de agua es un tema muy importante, entonces eso va a tener implicaciones mucho más importantes en ciertos lugares que en otros. Entonces yo tal vez mi aporte, o donde yo empezaría, que es un poco la pregunta que yo estoy buscando siempre la respuesta para Costa Rica, porque en Costa Rica justamente creo que no es tan obvio. En Costa Rica, dado que tenemos algunas condiciones propicias en algunas cosas, y dado que somos un país muy pequeño, entonces muchos de los embates se sienten a escala nacional porque somos geográficamente pequeños. No sé si es tan obvio, entonces yo tal vez sugeriría eso, empezar con la pregunta de, para mi organización, para la gente con la que yo interactúo, para las organizaciones con las que yo interactúo, para las comunidades en las que tengo un impacto, ¿qué significa esa justicia social bajo esas diferentes versiones? Y de ahí, ¿cómo la construimos en colaboración, ¿no? En comunidad? Tal vez para dar mi pequeño aporte, bueno, ¿cómo podemos introducir el tema de la justicia climática a nivel municipal, a nivel comunitario? Yo creo que uno de los elementos claves es tener un enfoque de derechos humanos dentro de la acción climática en cualquier nivel. Y, digamos, podemos empezar desde nuestra comunidad para arriba. ¿Y eso qué implica? Eso implica preguntarse si las acciones que estamos tomando tienen efectos negativos y si consideran los derechos y sus interconexiones que tienen las personas al plantear una acción climática, sea de adaptación, sea de mitigación o sea de cómo responder a los daños y pérdidas que el cambio climático genera. También sería muy importante siempre centrar el contexto, como dice Felipe, en el cual se va a generar esa acción climática. ¿Qué ramificaciones puede tener las decisiones que estamos tomando y en desde qué realidades se está planteando estas soluciones para no generar daños que tal vez no son intencionados o tal vez sí, o no generar beneficios que sean desproporcionados hacia un sector en lugar de otro. Y eso recordando de que aún con la técnica, las decisiones que tomamos en tanto el cambio climático son políticas y tenemos que hacer esa valoración también. Sí, para complementar a Felipe y a Adrián, yo creo que si pensamos en justicia, en lograr justicia climática a futuro, una de las cosas claves para poder prepararnos es tratar de identificar o analizar, imaginarnos cuáles pueden ser factores en nuestra sociedad que pueden poner en riesgo la justicia climática. Entonces, ¿qué cosas vemos que están empezando a cambiar ahora en el entorno? Y con el entorno no solo me refiero a Costa Rica, también me refiero a cosas que pueden cambiar a nivel regional en Centroamérica o incluso en ciertos casos a nivel global, que pueden perjudicar y hacer todavía más vulnerable las personas en nuestra sociedad y
los posibles impactos que pueden tener del clima. Entonces yo creo que se trata de empezar con eso, identificar qué cosas pueden cambiar, que en el futuro pueden perjudicar la justicia climática, y corroborar si lo que estamos pensando ahora para lograr eso todavía funcionaría, si el futuro sería diferente. Sí, creo que el momento actual, ¿verdad? Es un gran ejemplo de que el futuro puede cambiar en cualquier momento, ¿verdad? No sé cuántas de las organizaciones tenía dentro de su gestión de riesgos una pandemia. Y eso a mí me genera la gran pregunta, ¿verdad? Aprovechando que la situación está ahorita y que lamentablemente la tuvimos que asumir en cuestión de meses, ¿qué tan vulnerables somos en Costa Rica ante ese tipo de crisis? No tanto pandemia, sino todo el tema de cambio climático, y más bien también cuáles son nuestras fortalezas como país que nos pueden llegar a preparar ante una crisis climática específicamente. Ahí les dejo el espacio a ustedes. Bueno, tal vez para aportar, no sé si corté a alguien, pero creo que algo que la crisis climática debe siempre tenernos en mente de cuáles son nuestras fortalezas o cómo nos afecta diferente, y eso tenemos que verlo dependiendo de quiénes somos. No hay una respuesta para eso que sea universal para todas las personas en el país, dependiendo de qué estrato económico sea usted, dependiendo de dónde vive usted. Se puede llegar a tener ciertos perjuicios o ciertas ventajas que el cambio climático puede darle, y eso es parte de lo que debemos considerar. Si bien el país tiene ciertas ventajas en lo que es la tarea de reducir emisiones, también tiene ciertos retos en cuanto a los impactos adversos que sufren las poblaciones vulnerables en el país. Y esto es una de las grandes tareas que, por ejemplo, en el tema de pobreza, tenemos por delante, que afectan y que están totalmente interrelacionadas con la capacidad de reaccionar al cambio climático. Yo creo que, buena pregunta. Creo que lo que esta pandemia nos ha mostrado es que como ticos y como país, como todas las personas que vivimos acá, somos dispuestos para hacer ajustes necesarios para que todos estemos bien, más allá de nuestro propio beneficio. Eso yo creo que es muy buen signo para el futuro, y nos da muchas posibilidades de poder hacer maniobras importantes cuando haya otra catástrofe, porque van a haber más. Entonces eso por un lado. En cuanto a qué tan vulnerables somos, creo que es importante considerar que Costa Rica también es un país en que existe pobreza, y que hay... Cuando yo pienso en el desarrollo de un país, pienso en cómo todas las personas pueden seguir adelante, ¿no? Como decimos acá. ¿Cómo podemos lograr que todos, como familia, como persona, cada vez más tenemos una vida mejor? Y cuando ves ese desarrollo, hay muchas maneras para poder lograr eso. Y siento que en este momento como país todavía tenemos algunas desventajas que hacen que nuevas oportunidades son menos accesibles para algunos. Y cuando pensamos en la forma en que como país queremos crecer y cómo queremos mitigar los efectos del clima, pero principalmente adaptarnos a ello, tenemos que pensar y lograr bien que esas oportunidades de desarrollo para todos y todas las personas sean iguales. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, desde mitigación y reducir emisiones en transporte, no solo podemos estar pensando en que los carros tienen que ser eléctricos. Principalmente también tenemos que estar pensando en que el transporte público sea accesible para todos, que hay una buena conexión entre diferentes modos de transporte, que las personas también pueden moverse de otras maneras que no son eléctricos o con sus
propio cuerpo, pues. Entonces, creo que tenemos una ventaja como cultura de país que hemos demostrado muy bien en esta pandemia, pero también siento que existen esos retos y que tenemos que pensar bien cómo lograr hacer más pequeño esa brecha y asegurarnos que todos sigamos adelante. Sí, yo creo que yo estoy en realidad bien de acuerdo con Marica y con Adrián. Yo creo que la desigualdad es efectivamente uno de los retos. A ver, más allá de la vulnerabilidad física que tenemos, ¿no? Somos un país relativamente pequeño, que tiene océano a los dos lados, que tiene una costa relativamente grande, entonces somos sujetos a impactos de ese lado también. O sea, hay un tema de vulnerabilidades físicas y climáticas que son lo que son las cartas que nos tocaron en el partido. Pero hay otro montón que creo que son en los que yo me enfoco por lo menos por ahora mucho, que son los que sí podemos abordar más directamente, especialmente a través de la formación de políticas, ¿no? Que tienen que ver con esa desigualdad, que tienen que ver con esa desigualdad entre estratos socioeconómicos, pero también entre diferentes áreas del país que tienen diferentes perfiles de vulnerabilidad, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, yo sí creo que es importante resaltar que tenemos un montón de ventajas, y es un montón de ventajas que yo creo que es importante resaltar, no solo por hacer del optimista, porque quienes me conocen saben que no es necesariamente lo que hago mucho, pero sí porque en esas ventajas actuales están nuestras ventajas hacia el futuro, ¿no? Si sabemos explotarlas, si sabemos montarnos sobre esa ola, hay cómo apalancar para cubrir esas brechas que nos faltan. Y muchas de esas tienen que ver, creo que ya lo venían señalando, con que hemos demostrado, creo, como país, tenemos una excelente capacidad de respuesta ante las emergencias, tanto institucional como social, que creo que lo decía Mari, que es súper importante, la empatía y la solidaridad, por más trillado que suene, son de las cosas más importantes para este proceso. Y creo que estamos viendo eso. Por otro lado, tenemos, creo, y es importantísimo que lo defendamos, diría yo, esta tendencia a pedirle, por lo menos para las cosas que son evidentemente científicas, a nuestros gobernantes y nuestras gobernantes que gobiernen en función de la ciencia. Yo siento que con la economía se nos pone todo un poco de cabeza, y eso es porque no es una ciencia, en mi opinión, pero esa es una controversia para otro día. Para las cosas que son evidentemente científicas, como los temas de cambio climático o como los temas de pandemias, le pedimos a nuestros gobernantes que gobiernen en función de la ciencia, y esa es una ventaja que es dificilísimo subestimar. Y obviamente somos un país que tiene en su ADN, digamos, de alguna forma, esta noción verde. Inclusive si estamos tirando un papel por la ventana, nos creemos requete verdes, y hemos encontrado que eso no está en conflicto con el desarrollo socioeconómico, que es algo que en muchos otros países o no lo creen o no es tan claro porque tienen mucha industria o mucho carbón o muchas otras cosas, ¿no? Entonces hay retos, pero creo que es importantísimo acordarse que también tenemos ventajas que son muy poco comunes. Perfecto, perfecto, Felipe, muchísimas gracias. Tal vez sobre esa línea del tema que estábamos conversando, acá tenemos una pregunta de los participantes. Daniela Villalta dice: ¿cómo podría implementarse la justicia climática a nivel mundial en un contexto de reactivación económica post-COVID? Tenemos otras preguntas ahí, por si acaso. Bueno, es una pregunta muy interesante, pero principalmente hay que reconocer dos elementos, digamos. Para que haya justicia climática debe haber una aceptación sobre la responsabilidad que tienen los países, las instituciones, las empresas y las personas también, pero tal vez en esa escala, sobre el reto climático. Y eso es algo que lastimosamente no se da, y por ende hay mucha discusión a nivel internacional y lentitud en la implementación de las acciones climáticas. Por otro lado, hay que aceptar que la equidad y el enfoque de derechos humanos que nos lleva a la justicia climática es una obligación en la implementación de toda acción climática, tal y como lo establece el artículo 2.2 del Acuerdo de París. Por ende, la estructura normativa está para hacerlo, pero parte de que políticamente asumamos esa responsabilidad de implementar la justicia climática en el tema del cambio climático. No sé si Felipe o Marique tienen van a complementar la respuesta.
¿Un comentario? Yo tal vez diría muy brevemente que comparto totalmente lo que dice Adrián. Hay un elemento de reconocer la responsabilidad. Yo creo que la discusión de si la responsabilidad es nacional o organizacional es interesante, pero comparto que al final del día la escala individual en esa escala de prioridades es la menor. Una de las cosas que nos enseña la pandemia es que no hay cantidad de sacrificio individual que nos vaya a dar el nivel de reducciones que necesitamos, ¿no? Yo cuando leo esta noticia de que logramos en algunos lugares un 26% de reducciones de emisiones en un mes, que entonces por un lado te está diciendo, wow, eso lo pudimos hacer, o sea, eso se puede hacer, esto no es inevitable. Y por otro lado te está diciendo, claro, pero a nivel global es más o menos un 17% y esperamos que para el año sea probablemente el orden de 4 o 5% dependiendo de cómo se reactive el mundo o de si se reactiva, etc. Pero digo, son números que son relativamente pequeños para la escala del reto. ¿Y qué nos está diciendo eso? Que entonces no hay cantidad de sacrificio individual, no de acción individual, de sacrificio individual que nos saque de este atolladero. Y creo que eso aplica a la escala internacional también, ¿no? Hay una parte de esto que es objetiva, que es física, que es Costa Rica tiene que ser, como todo el resto del planeta, más o menos carbono neutral para el final para mediados de siglo, y el planeta como total tiene que ser básicamente carbono neutral y probablemente carbono negativo en escala total de mitad de siglo para adelante si queremos si queremos una probabilidad razonable de evitar lo peor del futuro. Eso es un montón de palabras, y aceptar que lo que estamos apuntando es una probabilidad razonable de evitar lo peor ya debería de decirnos algo, ya debería de decirnos lo chiquito que nos queda de ese margen. Yo no creo que uno pueda discutir con eso, entonces decir, Costa Rica no debería de asumir el nivel de ambición a menos que haya justicia internacional. Yo creo que es equivocado. Eso es como no estudiar para el examen y decirse al profesor. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, eso no exime de responsabilidad a los otros y no significa que no tenemos que exigir lo que nos toca, la retribución correcta, quién va a pagar, cómo vamos a transferir la tecnología, cómo vamos a garantizar todo ese montón de cosas. Pero nada de eso nos exime a nosotros de asumir el reto que nos toca, porque primero es lo que la física dice, y segundo, en el caso muy específico de Costa Rica, y esto es lo que a mí me parece que no recalcamos con suficiente vehemencia, si uno quisiera escribir el universo futuro en el que Costa Rica tiene las mejores oportunidades de crecer y de desarrollarse y de progresar, es un universo en el que la energía renovable y el ethos verde y la reforestación son valores fundamentales sociales y económicos. Nos toca a nosotros como país y como sociedad saber aprovechar eso para transicionar hacia una sociedad más justa y transicionar de una manera más justa. Sí, tal vez para complementar lo que ya mencionaron los colegas, creo que si pensamos a nivel global, debemos aprovechar esta pandemia para poder reactivar la economía de una manera más justa, ¿no? Entonces, debemos pensar bien en quiénes son las personas, quiénes son los que primero debemos empezar a ayudar para seguir adelante. Tiene que ser grandes empresas o tiene que ser más bien a nivel de personas, los que más los necesitan. Yo creo que también pues hay mucha especulación sobre eso en todos los foros en que se está hablando sobre el tema, pero creo que también es una oportunidad para dejar crecer tendencias que pueden mejorar nuestros países en su preparación ante el clima. Es una oportunidad para que esa recuperación sea más verde, más inclusivo. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Espero que para Daniela especialmente haya quedado resuelta la consulta. Tenemos dos preguntas más. La primera de ellas, doña Laura Rodríguez nos pregunta si deberían las instituciones, además de tener una política de sostenibilidad, realizar otra sobre justicia climática. Precisamente dice, analizando lo que ustedes indicaban, que cada institución interiorice lo que significa justicia climática y su impacto social como institución. Bueno, no sé, voy a saltar yo.
Es una pregunta muy interesante. Yo creo que más que todo, más que una política, la justicia climática implica tener un enfoque que tal vez podría tener una política de sostenibilidad. Es un enfoque de derechos humanos y un enfoque donde se tome en cuenta pues las consecuencias o los beneficios que puede tomar una decisión y qué tan justa sean los resultados que esto genere. Entonces, de eso, digamos, al menos hay bastante literatura que uno podría incluir en lo que es cómo introducir un enfoque de derechos humanos en las acciones que puede tomar una institución o puede tomar el gobierno o puede tomar una empresa. Y es una discusión muy saludable que las organizaciones pueden tomar a lo interno. Es una respuesta muy personal, pero no creo que sea necesario tener específicamente una política de justicia climática en cada institución o gobierno. Yo creo que simplemente debe ser parte integral de las decisiones que se toman y de las estrategias que desarrollan, que cuando estemos tratando de adaptarlos y mitigar, debemos tomar en consideración que eso sea algo para todos. Sí, yo tal vez comparto un poco lo que han dicho Adrián y Marique. Yo creo que la conversación y el ejercicio conceptual de preguntarse qué significa esto, de preguntarse cuál es nuestro impacto, de preguntarse cuál es nuestro aporte, es súper valioso para cualquier organización y a cualquier escala. No sé si eso necesariamente tiene que resultar en un documento como tal, que es tu política de justicia social. Y creo que rescataría lo que me parece haber escuchado en la intervención de ambos, es la orientación hacia la acción, ¿no? Es muy fácil que esto suene súper filosófico, es un enfoque de derechos humanos, es la justicia intergeneracional, o sea, Dios mío, hay un montón de palabras ahí con un montón de sílabas. Pero al final del día, esto o sea, toma vida en la práctica, toma vida en que nuestras acciones efectivamente, o el diseño, digamos, en el caso de lo que hago yo en particular, el diseño de las políticas o las propuestas de diseño de política que nosotros le hacemos a la dirección o le hacemos al ministerio, incorporen esa conciencia, incorporen esos elementos. En el plan de descarbonización está como un eje transversal, en la Constitución Nacional probablemente sea un capítulo específico, y en esos documentos, pues eso es lo que nosotros necesitamos. Pero al final del día es todo con el objetivo de catalizar acción que incorpore esto intrínsecamente. No sé si uno hace acciones o no sé qué tantas acciones hace uno de justicia climática. Creo que uno busca incorporar la justicia climática en el accionar. Sí, muchas gracias a todos. Yo creo que también a nivel personal igual me parece que es importante que si la organización ya tiene una política de sostenibilidad, pueda revisarla y verificar que efectivamente esté esos enfoques de derechos humanos, ¿verdad? Y gestión social. Y más que revisar es corroborar que estemos llevando la política a las acciones institucionales, ¿verdad? Y que no se quede como un documento estratégico y no más de allá. Tenemos una última pregunta, tal vez ya para ir cerrando, de Tatiana. Dice, ¿cómo equilibrar la desigualdad social y el desarrollo sostenible para llegar a una justicia climática? Bueno, no sé si nadie más empieza. Empiezo yo. Bueno, creo que no sé si es la palabra tal vez equilibrar, pero son esfuerzos que no pueden estar separados, que tienen que ir en conjunto. Y es claro, digamos, en el tema de acción climática, cuando uno ve el Acuerdo de París, la mención al desarrollo sostenible y a la erradicación de la pobreza están dentro del Acuerdo de París, aparte de lo que se le pueda interpretar del prólogo sobre derechos humanos, son parte de los articulados. Entonces no se puede disasociar la acción climática de la desigualdad, de la lucha en contra la desigualdad, del desarrollo sostenible, y por ende, cuando empezamos a analizar las acciones respecto al cambio climático que tomemos y lo abordemos desde un enfoque de derechos humanos,
siempre tenemos que tomar en cuenta lo que es la acción climática. Y la acción climática comprende la lucha contra la pobreza y comprende el desarrollo sostenible. Entonces no son disasociados, son una sola cosa. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que el desarrollo sostenible debe ir de la mano con disminuir la desigualdad. O sea, no podemos tener un futuro en que somos un país súper sostenible, verde, con muy buena imagen hacia afuera, pero que mientras tanto haya mucha desigualdad y hay muchas personas que no pueden aprovechar de eso. Definitivamente tiene que ir de la mano. Sí, yo ahí tal vez solo agregaría dos cositas. Una, resaltar que ese es uno de los temas en los que nosotros justamente estamos empezando a trabajar de una forma más estructurada. Mi colega Ana Lucía Moya lidera un equipo que está empezando a desarrollar dentro de nuestro sistema de métrica, nosotros llamamos el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático, SINAMEC, una forma de vincular muy claramente los impactos en desarrollo sostenible y en la jerga de cambio climático se habla de eso como cobeneficios. O sea, los beneficios son la reducción de emisiones y todo lo demás que pasa son cobeneficios, que en mi opinión es parte de la problemática que tenemos con comunicar esto. Eso es solo cierto si uno está pensando estrictamente en términos de cambio climático. Para casi cualquier ciudadano o ciudadana, para cualquier gobernante, para casi cualquier tomador o tomadora de decisiones, en la mayoría de los casos la reducción de emisiones es el cobeneficio y la reducción de cualquier otra cosa, del tiempo en el tráfico o lo que sea, es lo que es el beneficio de fondo. Entonces empezar a más claramente vincular esos beneficios y esos trade-offs, ¿no? Esos impactos negativos donde, sí, esto va a generar pérdida de esta cantidad de trabajos en el sector minero en no sé dónde, y tenemos que encontrar cómo, y ahí es donde ese enfoque de derechos humanos al que hace tanta alusión Adrián me parece tan importante y donde empieza a ser real, ¿no? Ok, este límite físico es ineludible, nosotros tenemos que dejar de generar electricidad con carbón, pero ¿cómo hagamos eso si es simplemente apagar esa planta, echar ese montón de gente y van a ver qué hacen? O si es producir un plan para que esa comunidad pueda transicionar a otra forma de trabajar y no vaciar económicamente una comunidad que luego termina generando esos pueblos fantasmas, que luego tiene todo otro montón de repercusiones. Esa es una decisión de política, esa es una decisión del país que es de cómo enfrentamos esto. Entonces, cuando yo creo que mi mensaje final en ese sentido sería, en este proceso de la construcción de la contribución nacional, vamos a buscar unos espacios y aquí Adrián ha sido una voz muy importante en recordarnos la importancia de eso para interacción social y vamos a buscar generar la mayor cantidad de espacios. Obviamente el tema de coronavirus ha cambiado el qué y el cómo vamos a poder hacer eso y cuáles son los límites en los que tenemos que trabajar, pero el involucrarse en crear esa idea común, ese imaginario común, y luego el involucrarse en defenderlo a través del tiempo, porque independientemente de cuál sea el mundo que queramos construir, no lo vamos a construir en un gobierno, de ninguno, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Entonces, independientemente de cuál sea el mundo, te va a tocar tratar de construirlo con un gobierno de oposición, de fijo, independientemente de cuál sea tu tendencia. Eso solo existe si somos capaces de imaginarnos como sociedad esa versión de Costa Rica que queremos construir, que existe dentro de los límites que establece la ciencia, la física, la ingeniería, el cambio climático, lo que quieran, pero que en el fondo lo que dibujas dentro de esos límites es lo más importante. Muchísimas gracias, Felipe. Yo creo que eso nos ayuda a ir cerrando el conversatorio. Ya se adelantó con las conclusiones. No sé si Marique y Adrián quieren dar un cierre personal. Sí, pero no se lleva Marique primero. Adelante, Adrián, no se preocupe. Ok, perfecto. Bueno, como les dije desde el principio, todo este tema de derechos humanos tiene una dimensión que es normativa de derechos, pero principalmente tiene otra dimensión que es sumamente importante, que es política, que implica la participación de todas las personas, el lograr posicionar e influenciar para que personas como Felipe siempre tengan en la agenda un enfoque de derechos humanos, siempre tengan en la agenda la participación de las personas,
siempre se impulse desde las instituciones, desde donde se desarrolla la acción climática, los ejes de equidad, de responsabilidad común pero diferenciada, en sí la justicia climática es una labor de todas y todas, y pues los insto a todas y a todas a introducir eso dentro de su quehacer, de tenerlo siempre pendiente y que juntos lo impulsemos. Marique, tenés el micrófono apagado. Para complementar, yo diría que los retos que vamos a tener, no solo en el futuro lejano, pero también muy cercano, van a ser muy complejos. Y ahí lo que yo más he aprendido de estos años es que el valor de poner las cabezas juntos con personas que piensan diferente. Lo que muchas veces pasa es que nos mantenemos dentro de nuestra propia burbuja, de nuestra experticia, y cuando realmente logramos ver más allá de lo que conocemos ahora es cuando nos juntamos con personas de otras disciplinas y logramos atacar problemas complejos desde otra perspectiva. Creo que eso es algo que va a ser muy importante para para lograr una justicia climática. Adelante, Felipe, no sé si quería cerrar. No, en realidad estaba estando muy enfáticamente de acuerdo con lo que estaba haciendo Marique. No, perfecto. Más bien agradecerles a los tres por sus aportes. Creo que fue bastante interesante. A mí, por mi formación, siempre he luchado, ¿verdad? Porque cambio climático las personas siempre lo relacionan con ambiente, ¿verdad? 100%. Y de ahí que la sostenibilidad sea un tema que se trabaje de forma integral, ¿verdad? Considerando aspectos sociales, económicos y ambientales. No podemos limitarnos solamente a la parte ambiental. Y justicia climática es un gran ejemplo de ello, y todavía yo creo que tiene más impacto tangible para nosotros, ¿verdad? Que muchos otros aspectos. Agradecerles el tiempo. Yo no sé si Caro quiere integrarse acá al final. Para mí ha sido un gusto conversar con ustedes y un gusto conocerlos también. Sí, muchas gracias, Fer. Bueno, algo importantísimo es que todo este trabajo que realizamos desde el Museo del Jade no lo podríamos realizar solas. Muchísimas gracias a la Dirección de Cambio Climático, muchas gracias Diego, muchísimas gracias Marique, muchísimas gracias a Adrián, que además ya nos ha apoyado en otras actividades, que siempre se apunta. Muchísimas gracias Felipe por apuntarse también, gracias por acudir a este llamado y además por probar este conversatorio virtual, y por supuesto al área de sostenibilidad de Lince con Fer, que también siempre nos apoya. Los museos son espacios de diálogo, son espacios de encuentro. Queremos seguir conversando, nos interesa muchísimo el tema de cambio climático, el cambio de justicia climática, los derechos humanos, la equidad, el tema de las desigualdades, que es un tema que trabajamos además desde el museo en diferentes aristas. Muchísimas gracias a todas las personas que se apuntaron. Tuvimos una súper buena convocatoria. Estamos muy contentas, muy emocionadas. Muchísimas gracias a Carolina Pérez también, del área de comunicación del museo. Y nada, les agradecemos por su presencia. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes para que vean nuestro trabajo, nuestras nuevas propuestas. Y creo que eso sería. Si alguien tiene una pregunta, estamos viendo aquí los comentarios. Muchas gracias por los comentarios tan hermosos que nos están haciendo llegar. Y pues nada, creo que nos despedimos. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Por supuesto que bienvenidos o bienvenidas. Yo tal vez solo para agradecerle al museo que genera estos espacios. Es súper importante para nosotros tener estos lugares donde tenemos estas conversaciones fuera digamos, yo con Marique y con Adrián hablo con alguna frecuencia, pero tener esta conversación en otro contexto, con otras personas, con otros, es súper importante y súper enriquecedor para nosotros.
Entonces, solo agradecer al espacio, al museo, y que por lo menos de mi parte cuenten conmigo en lo que les pueda colaborar en el futuro. Muchísimas gracias, excelente. Les estaremos tocando el hombro sin duda más adelante, porque creo que además ese es un tema que no acaba aquí y debemos de seguirlo conversando. Muchísimas gracias entonces a todos y a todas, y que tengan una feliz tarde y quédense en casa. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas Hasta luego, tardes.